Hola chicos, en este video de matemáticas vamos a aprender notación científica. La notación científica es una herramienta matemática que se utiliza para expresar números que son muy grandes o muy pequeñitos. Y está relacionada con las potencias del número 10. Así que antes de aprender cómo expresar números en notación científica, vamos a hacer un breve repaso de las potencias del número 10. Primero vamos a ver qué pasa cuando el exponente del 10 es positivo o 0. Fijémonos en estos ejemplos que están acá. 10 a la 0 es 1 y recordemos de paso la propiedad de que todo número elevado a la 0 da 1. Veamos también que el exponente es 0 y no observo ningún 0 después de este 1. 10 a la 1 es 10, fíjate en el exponente, vale 1 y tenés un 0 después de este 1. 10 a la 2 es 100, exponente 2, 2, 0. 10 a la 3 es 1000, exponente 3, 3, 0. 10 a la 4 es 10.000, exponente 4, 4 ceros. 10 a la 5, 100.000, fíjate el exponente 5, tenés 5 ceros después del 1. Y por último, 10 a la 6 es 1.000.000 y tenemos 6 ceros después del 1. Así que podemos concluir que el valor del exponente coincide con la cantidad de ceros que vamos a observar detrás del 1. ¿Qué sucede cuando el exponente es negativo? Recordemos la propiedad de la potencia de exponente negativo que dice que se puede invertir la base de la potencia y cambiar el signo del exponente. Veamos estos ejemplos que están acá ordenaditos. 10 a la menos 1, invertimos la base. Mirá, la base es 10. Si la invertiste queda 1 sobre 10. Y si cambio el signo del exponente, acá el exponente me quedaría como 1. Bien. 1 sobre 10 elevado a la 1 es 1 sobre 10. Pero leamos bien esta fracción. Esta fracción se lee como un décimo. Y si lo expresamos en notación decimal sería 0,1. 1 dividido en 10 es 0,1. Y este primer lugar después de la coma también corresponde a los décimos, ¿sí? Así que ya sea que lo lea como fracción o como un decimal, este número se lee un décimo. Te hago hincapié en esto porque los décimos serían el orden de magnitud de este número y el orden de magnitud es un concepto que probablemente viste en la primaria. Pero bueno, por eso lo repasamos. 10 a la menos 2, mirá, es lo mismo que 1 sobre 100. ¿Cómo se lee este número? Un centésimo. Al igual que este que está expresado en notación decimal, 0,01. Segundo lugar después de la coma corresponde al orden de los centésimos. 10 a la menos 3 es 1 dividido en 1000. Fíjate que acá el 1 ocupa el tercer lugar después de la coma y estamos hablando ya de los milésimos. Hasta ahí probablemente recuerdes que el primer lugar después de la coma corresponde a los décimos, el segundo a los centésimos y el tercero a los milésimos. Otras no tan conocidas en cuanto al orden de magnitud son estas potencias de 10. Mira, 10 a la menos 4 es 1 sobre 10.000. El cuarto lugar después de la coma corresponde a los 10 milésimos. 10 a la menos 5 es 1 sobre 100.000. Y fíjate, 1, 2, 3, 4. Quinto lugar después de la coma, estamos en el orden de los 100 milésimos. Y por último, y ya no te molesto más con esto, 10 a la menos 6 es un millonésimo, la millonésima parte de 1 y ocupa el sexto lugar después de la coma. Bien, podemos concluir que el valor, te repito, el valor no estoy mirando el signo del exponente, estoy mirando solo cuánto vale el exponente. El valor del exponente coincide en este caso con la cantidad de ceros que hay delante del 1. Entonces vos ves, cuando el exponente es menos 1 hay un 0 delante del 1. Cuando el exponente hay menos 2 hay 2 ceros delante del 1. Cuando el exponente es menos 3 hay 3 ceros delante del 1 y así sucesivamente. Bueno, al principio del video yo te contaba que la notación científica es una herramienta matemática que sirve para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Acá vamos a ver un par de ejemplos de esas cantidades. Un ejemplo de una cantidad grande podría ser el diámetro del Sol. Te recuerdo que el diámetro es el ancho de una circunferencia, ¿bien? Si hablamos del diámetro del Sol, mira el valor que tiene. Es de 1.392 millones de metros.
Ya ese número de verlo nomás es medio difícil de leer. Pero si lo expresas en notación científica, fíjate cómo queda el diámetro del Sol. El diámetro del Sol es 1,392 por 10 a la 9 metros. Y ahí podemos ir viendo también que al expresar un número en notación científica, ese número queda como un producto entre una cantidad, que es este número que está adelante, que se llama coeficiente, y una potencia de 10. También te puse un ejemplo de un número muy pequeño expresado en notación científica. Por ejemplo, el diámetro medio de un átomo, que es de, fíjate este número, 0,000000003 metros. Difícil de leer, pero si lo expresas en notación científica, mira qué piola que te queda. 3 por 10 a la menos 10 metros. Otra vez tengo un producto entre un numerito, una cantidad que se llama coeficiente y una potencia de 10. Observemos también que cuando el número es grande, la potencia de 10, por ejemplo acá es 10 a la 9, la potencia tiene exponente positivo. Y cuando el número es pequeño, el 10 va con un exponente negativo. Esto que está recuadrado es importante porque te indica cómo es un número expresado en notación científica. ¿Bien? La expresión de un número en notación científica dice consiste en representarlo como un número entero o un decimal con una sola cifra entera. En ambos casos dice del 1 al 9, ya te voy a explicar mejor eso, multiplicado por una potencia de 10, que puede ser positiva o negativa. Traduzcamos esto. Yo acá te puse una formulita de cómo es un número expresado en notación científica. Es igual a un número n mayúscula multiplicado por una potencia de 10 cuyo exponente en este caso está representado por esta n minúscula. Este número que va adelante, n mayúscula, se llama coeficiente. Ese coeficiente puede ser un número entero o un número decimal, pero siempre tiene que estar comprendido entre 1 y 9. Si es un número entero puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 9. Y si es un número decimal puede ser 1,1, puede ser 9,99, pero ya no puede ser 10. ¿Se entiende? Este número que va adelante tiene que ser de una sola cifra, independientemente de si es un número entero o un número decimal, y se llama coeficiente. ¿Bien? Y siempre va acompañado por la potencia de 10 que corresponda. Acá tenemos más ejemplos. Mira, el número de átomos en 12 gramos de carbono, esta es la masa molar del carbono, chicos, ¿sí? Esto es un mol de carbono. Y ustedes saben por química que en un mol caben el número de Avogadro de partículas, ¿o no? El número de Avogadro es este número kilométrico que ves acá, que yo ni siquiera lo voy a leer porque no sé cómo se lee. Pero si lo expresas en notación científica, ese lo conocemos todo. Mirás, es 6,022 por 10 a la 23. Eso quiere decir que si vos contás los números que hay después de este 6, va a haber 23 números. Acá te puse otro ejemplo, la masa de un átomo de carbono. Te recuerdo, el átomo es muy pequeñito, ¿sí? Y su masa en gramos va a ser un número muy pequeño, como este que ves acá. Mira la cantidad de cero que hay adelante de este 199 que tienes acá. Este número en notación te queda 1,99 por 10 a la menos 23. Menos 23. Y si contás los numeritos que hay antes del 1, vas a ver que son 23. Vamos a ver ahora las reglas para expresar números en notación científica, que son bien sencillas y están descritas acá. Vamos a empezar primero viendo cómo expresar números grandes en notación científica, y acá tenés el truco. Para expresar un número grande en notación científica, vos vas a tener que desplazar la coma decimal hasta colocarla detrás del primer dígito. ¿Bien? Ya vemos lo que pasa después. Por ejemplo, veamos acá, 94.500. Ese es tu número grande que vas a expresar en notación. A vos te dice que tenés que desplazar la coma hasta colocarla detrás del primer dígito de ese número, que en este caso es el 9. Pero ahora, ¿dónde está la coma? Y ahí te tenés que acordar o te tenés que avivar que la coma en un número entero está al final. Ahí te la puse. No se la ve porque no se escribe, obviamente. Pero si vos tenés un número entero, vos tenés que poner la coma al final.
Y de ahí te vas a dar cuenta que la tenés que reemplazar hasta acá, hasta detrás del 9, ¿sí? Y ese número te va a quedar 9,45. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para poner el exponente del 10. En el caso de números grandes, el exponente va a ser positivo. Y su valor, mira, coincide con la cantidad de lugares que desplazaste la coma. Cantidad de lugares que se desplazó la coma. Entonces, como la coma estaba al final y yo la desplacé hasta después del 9, la desplacé, acá está marcado 1, 2, 3, 4 lugares y ese es el exponente que vas a ponerle al 10. ¿Sí? Este número 94.500 es 9,45, un coeficiente de una sola cifra por 10 a la 4. Acá te puse un ejemplo que es 3.190.000. Vamos de nuevo con la regla. Primero tengo que desplazar la coma, acuérdate que la coma está al final, en un entero. Tengo que desplazar la coma desde el final hasta después del 3, después del primer dígito. Y tengo que contar los lugares que corrí la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Así que esto me va a quedar 3,19 por 10 a la 6, porque desplacé la coma 6 lugares y así es como expresas un número grande en notación científica. ¿Qué sucede ahora si tengo que expresar números pequeños en notación científica? Un número pequeño siempre va a tener un cero o varios ceros por delante, ¿no? Bien. El procedimiento es parecido. Vas a tener que desplazar la coma decimal, que en este caso sí se ve. Desplazar la coma decimal, ¿hasta dónde? Hasta colocarla detrás del primer dígito distinto de 0, ¿sí? Bueno, vamos viendo esto, después vemos qué hacemos con el exponente del 10. Mira este ejemplo, 0,0052, 0,0052. Yo tengo que llevar la coma desde donde la veo, acá, hasta detrás del primer dígito distinto de 0, que en este caso es este 5. ¿Bien? Entonces el número, fíjate, te queda 5,2. Ahora, como este número es pequeño, yo tengo que saber que el exponente que le voy a poner al 10 es negativo, ¿no? Y ahora tengo que ver cuánto vale ese exponente. Y para eso es muy sencillo. Voy a contar la cantidad de lugares que corrí la coma, que en este caso son 1, 2, 3 lugares que corrí la coma, así que va por 10 a la menos 3. Observa esto también. Este numerito del 5 aparece en el tercer lugar después de la coma, en el orden de los milésimos, y fíjate que el exponente del 10 coincide, ¿no? Es 10 a la menos 3. Entonces, si tengo un número que empieza en el tercer lugar después de la coma, el exponente que va con el 10 es menos 3. Un error muy común que se produce es cuando uno, en vez de contar los lugares que corrió la coma, cuenta los ceros que van delante de este número, del primero distinto de 0. Pero tener cuidado con esa técnica, siempre te conviene ver los lugares que corriste la coma, aunque en este caso si cuento los ceros o los lugares que corrí la coma, da lo mismo, ¿no? Pero sácate esa maña de contar los ceros que están delante del número y siempre contar los lugares que corriste la coma. Acá te puse otro ejemplito que es 0,00000851, ¿sí? Vamos de nuevo con la técnica. Tengo que desplazar la coma desde donde está, que la veo acá, hasta detrás del primer dígito distinto de 0. Entonces, este número me va a quedar 8,51. Para ver el exponente negativo que le voy a poner al 10, voy a contar cuántos lugares desplacé la coma, y eso es 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Por eso el exponente del 10 en este caso va a ser menos 5. Bueno, y esto del desplazamiento de la coma es un truquito que nos puede servir porque por ahí la calculadora nos da un resultado expresado en algo parecido a la notación científica, pero que no es notación científica. Para eso te puse estos ejemplos, mira. 23,5 por 10 a la 6, este número. 23,5 por 10 a la 6. Parece notación científica, pero si miras el primer número, el coeficiente, ese coeficiente tiene dos cifras, el 2 y el 3. No está expresado en notación científica. Y por ahí, para algunos cálculos, yo necesito expresarlo en notación científica, y ya te voy a mostrar en un ratito cómo desplazando la coma puedo expresar el número en notación científica.
Acá tenés otro ejemplo, mira, 256 por 10 a la 9. Esto es un número, el coeficiente tiene 3 cifras. Es entero, pero tiene 3 cifras. Y por último tenés 0,48 por 10 a la menos 4. Y este numerito ni siquiera es de una cifra porque es menor a 1. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver cómo transformo esos números en notación. Para eso tengo que recordar que en notación el coeficiente, el número que va adelante, tiene que tener una sola cifra. Entonces eso es lo que tengo que lograr con estos números que vimos de ejemplo. La regla general es, y esta acórdate muy bien, cuando la coma se desplaza hacia la izquierda, el exponente aumenta. Y cuando la coma se desplaza hacia la derecha, el exponente disminuye. A mí me gusta hacer una mnemotecnia acá. D con D. Si desplazo la coma hacia la derecha, el exponente disminuye. Y si me acuerdo de eso, ya me voy a avivar que cuando desplace la coma hacia la izquierda, el exponente va a aumentar. ¿Cuánto aumenta o disminuye el exponente? Depende de la cantidad de lugares que desplazaste la coma. Vamos a los ejemplos. Este número 23,5 por 10 a la 6, si lo tengo que expresar en notación científica, tengo que lograr que sea un número de una sola cifra. Así que voy a tener que correr esta coma que veo acá hasta detrás del 2. Entonces, fíjate que corriste la coma, acá está la flechita, un lugar hacia la izquierda. Y dijimos que cuando la coma se corre hacia la izquierda, el exponente aumenta. ¿Bien? Entonces, si a 23,5 le corro un lugar la coma hacia la izquierda, ese número me va a quedar 2,35. Y como tengo que aumentar el exponente y corrí un lugar la coma, voy a tener que sumarle una unidad al exponente. Por eso acá me queda por 10 a la 6 más 1. Corrí la coma un lugar hacia la izquierda y tengo que aumentar una unidad en el exponente. Y esto me va a quedar 2,35 por 10, ya no a la 6, sino a la 7, porque corro un lugar la coma hacia la izquierda y aumento una unidad el exponente. Acá tenemos el segundo ejemplo, que es 256 por 10 a la 9. Entonces, acordate que en un número entero la coma está al final. Acá no se ve, pero está al final, ahí la puse. Ahora tengo que correr la coma 1, 2 lugares hacia la izquierda, otra vez hacia la izquierda, el exponente va a aumentar. Pero como corrí la coma 2 lugares, y en este caso me queda ahora 2,56, corrí la coma 2 lugares hacia la izquierda, ahora el exponente no aumenta una, sino 2 unidades. Y 9 más 2 es 11, entonces me queda 2,56 por 10 a la 11. Este número del principio y este número del final es el mismo número, pero expresado de distinta manera. Vamos ahora con este número pequeñito, 0,0048 por 10 a la menos 4. Ahora voy a tener que desplazar la coma hacia la derecha. Mira, 1, 2, 3 lugares. Ahí ya me queda listo para notación científica, 4,8. Corrí la coma 3 lugares hacia la derecha y eso significa que voy a tener que disminuir en 3 unidades el exponente. Fíjate, el exponente era menos 4, ahora yo le tengo que restar 3 unidades. Y como menos 4 menos 3 es menos 7, este número expresado en notación científica queda como 4,8 por 10 a la menos 7. Bueno, y con eso ya terminamos con las técnicas para expresar números grandes, pequeños y para desplazar la coma en el caso que, por ejemplo, la calculadora me dé un resultado en algo que se parece a la notación científica, pero que no es exactamente notación científica. Así como tenés que saber expresar un número que te dan en notación decimal, que es la notación común. Tenés que saber expresar un número que te dan en notación decimal, lo tenés que saber pasar a notación científica. Está bueno también que si te dan un número en notación científica, vos sepas pasarlo a notación decimal, por eso te puse esta diapositiva acá. ¿Cómo expresar un número dado en notación científica en notación decimal? Queda medio redundante, pero bueno. Ahora me van a dar un número en notación científica y yo lo tengo que pasar a un número normal como los que yo conozco. Acá tenemos dos ejemplos. El primero es 1,234 por 10 a la menos 6. Fíjate que es un número chiquitito. Mira, el exponente es menos 6. Cuando el exponente es chiquitito, vos para expresar este número en notación decimal lo que vas a hacer es desplazar la coma hacia la izquierda. Desplazo la coma hacia la izquierda. Entonces fíjate, acá está el número original, ¿ves? 1,234.
y está a la menos 6. Así que yo voy a tener que correr 6 lugares la coma hacia la izquierda. Mira, 1. Como tengo que correr más lugares la coma, voy a agregar 0, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí tiene que correr la coma. Y encima le tengo que poner otro cerito adelante, que es este que está acá abajo. Bien, entonces vamos de nuevo. 1,234 por 10 a la menos 6. Si lo quiero pasar a notación decimal, primero lo escribo al número, ¿ves? 1,234. Y ahí me fijo el exponente, que es menos 6, y como es negativo, corro la coma hacia la izquierda 6 lugares. Si hace falta, voy a agregar ceros. En este caso hace falta, mira. Corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, y acá le pongo un cerito adelante, ¿bien? Y ahí ya me queda el número. Fíjate que acá la potencia de 10 es menos 6, y fíjate el lugar que ocupa este número, el 1, después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, el sexto lugar. Bien, eso es un truquito para que a simple vista te puedas dar cuenta dónde va ese número distinto de 0. Bueno, y acá tenés un número grande, que es 3,04 por 10 a la 5. El procedimiento es parecido. Nada más que en este caso, cuando tenés potencias de 10 positivas, vas a tener que correr la coma hacia la derecha, ¿sí? Si el exponente de 10 es positivo, corro la coma hacia la derecha. Entonces lo escribo al número, ¿ves? 3,04, acá está escrito acá abajo. Y ahora veo que la coma está acá, y como el exponente era 5, sé que tengo que correr la coma 5 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3, 4... 5 lugares, si hace falta agrego 0, en este caso tuve que agregar 3 ceros, ¿no? Entonces 3,04 por 10 a la 5, corro 5 lugares la coma, agrego 0 si es necesario y me queda que es 304.000. Bien, eso es todo por hoy, muchachos. Ya voy a estar volviendo con un videito para enseñarles a operar con números en notación científica. Suma, resta, multiplicación y división. Nos vemos luego. Chao.